Este Superman de City Toys tiene mucho más potencial del que parece. Una figura que ya demostró ser una muy buena alternativa para tener a Superman Hush en tu colección. Pero al enfrentarlo a la versión de Mafex también quedó claro lo que todavía le faltaba. City Toys hizo un buen trabajo con el esculpido, pero su acabado no termina de hacerle justicia. Por eso, si tienes esta figura en tu colección o estás pensando en conseguirla, quédate, porque en este video te mostraré paso a paso cómo aprovechar todo ese potencial y llevarla al nivel que el Hombre de Acero merece. Este Superman parte de una base realmente buena. El molde funciona, las proporciones están bien logradas y el esculpido tiene mucho más detalle del que parece a primera vista. Pero justamente ahí está su principal problema. La falta de un acabado mate hace que esta figura se vea más simple de lo que realmente es, perdiendo detalles que existen en el esculpido. Y es aquí donde entra este video, porque no necesitamos corregir articulaciones, ni tampoco reparar piezas. Esta vez el objetivo será simplemente aprovechar mucho mejor lo que ya tenemos. Si quieres ver la comparativa completa frente a Mafex y todas las diferencias entre ambas figuras, te lo dejo aquí arriba en tarjetas. Así que primero vamos a corregir ese acabado brillante para que quede más cerca a la versión de Mafex. Y después iremos al siguiente nivel, trabajando luces y sombras para destacar el esculpido, así como hicimos en este Goku que puedes ver en el canal. Para eliminar el brillo de la figura vamos a usar barniz mate en spray de la marca Mr. Hobby. Este es el barniz de mejor calidad que conozco, por eso lo recomiendo. Para trabajar luces y sombras usaremos pasteles suaves, con colores vibrantes y llamativos. Estos tienen la característica de adherirse a las superficies y dar un muy buen acabado. También usaremos una bolsa de sellado fácil o Ziploc para proteger la capa durante el proceso de barniz, y cinta de enmascarar o masking tape para proteger algunas zonas que no queremos aplicar barniz. También vamos a usar brochas suaves, especialmente si tienen esta punta de lanza, para que se pueda aplicar de mejor forma los pasteles en la figura. Y por supuesto, la seguridad. Cuando apliquemos el barniz mate es importante cubrirnos con una mascarilla, además de estar en espacios ventilados. Las mejoras empiezan con algo muy simple: desmontar la figura. Aquí separamos las piezas del cuerpo para tener mayor control. Y así llegamos a la pieza más importante de todo el proceso, porque aquí la gran pregunta es cómo aplicar el barniz mate sobre el torso teniendo la capa de tela anclada a esta pieza. Y aquí tenemos dos caminos. El primero, como podemos ver, la figura está compuesta de dos piezas en esta zona. Entonces una opción sería separar la parte del pecho del resto del torso. El riesgo con ese proceso es que podríamos romper especialmente la pieza del pecho cuando intentemos separarlo, ya que están muy bien pegados. Entonces esta opción realmente no la recomiendo, aunque es una posibilidad. La segunda opción, y es la que vamos a usar en este video, es usar una bolsa de Ziploc de sellado fácil para proteger la tela. De esta forma simplemente unimos la tela con los alambres que tiene, doblamos, metemos la capa en la bolsa, asegurándonos que toda la parte de la tela principal esté protegida. Y aquí tenemos una gran ventaja, y es que este sellado fácil podemos aquí asegurarnos de que todo esté protegido. Llevamos bien hacia adelante la bolsa y aquí podríamos usar un poco de cinta para darle estabilidad, aunque de esta forma está muy bien protegido. Esta sería la manera como podemos evitar que caiga barniz mate sobre la capa, ya que eso dañaría la tela. Y ya estamos listos para empezar el proceso del barniz. Aquí tenemos esta pieza donde ya puse una cinta para proteger los joints, ya que si aplicamos barniz los joints se engrosarían y haría que las articulaciones fueran un poco más rígidas cuando terminemos todo el proceso. Por eso lo más recomendado es tomar un poco de cinta y proteger estas piezas. Este paso es uno de los más importantes, porque cambia por completo la presencia visual de la figura. Aplicamos el barniz mate con pasadas ligeras y uniformes, manteniendo una distancia aproximada de 20 centímetros para evitar acumulaciones. En esta primera etapa vamos a aplicar una sola capa, suficiente para eliminar gran parte del brillo y preparar la superficie para el trabajo que haremos más adelante. Muy bien, aquí llegamos a la pieza más crucial. Entonces aquí vamos a tener un poco más de cuidado. Entonces primero vamos a empezar por la parte de la espalda. Agitamos bien, ya saben, buena distancia. Movemos tanto la pieza
como el spray. Y ahora por acá, preferiblemente, digamos en este caso lo voy a hacer así, invertido. Fíjense, ahí no estoy tocando nada de la pieza, solo toco la bolsa y toco las pinzas. Y con cuidado, quizás aquí podríamos doblar un poco para aplicar un poquito de barniz en esta zona. Seguimos avanzando pieza por pieza, buscando una cobertura uniforme y evitando concentrar demasiado producto sobre una misma zona. El objetivo es reducir ese acabado brillante, sin perder definición en el esculpido. Ok, y así ya terminamos de aplicar la primera capa en todas las piezas. Incluso si vemos al detalle, estas ya no brillan tanto, así que este es el acabado que vamos a lograr después de que se seque el barniz durante 24 horas. Y después de que hayan pasado las 24 horas de secado, es momento de armar la figura. Poco a poco todas las piezas encajan y con cada unión el cambio se hace más evidente. Con Superman nuevamente completo ya podemos apreciar lo que consiguió esta primera transformación. Ahora sí, el hombre de acero empieza a proyectar la presencia que su esculpido siempre tuvo. Después de esta primera etapa, el cambio habla por sí mismo. El acabado mate deja atrás esa apariencia plástica y transforma por completo la presencia de Superman. Sin cambiar una sola pieza, todo se siente más limpio y uniforme, y mucho más cercano a lo que este diseño siempre prometió. Es una mejora sencilla, pero suficiente para demostrar cuánto potencial estaba escondido detrás del acabado original. Muy bien, y ahora podemos ver las tres versiones de Superman juntas. Por su evidente brillo, esta es la versión sin modificar y completamente de fábrica, que si la ponemos junto a la versión con barniz mate, la diferencia se nota a simple vista. Aquí vemos cómo se refleja la luz, además de que se define mejor el esculpido en la versión modificada. También, si lo ponemos junto a la versión de Mafex, ya son muy similares. Ambos incluso se acercan en la tonalidad del uniforme azul, además de que el esculpido en ambos se ve bastante bien. La única diferencia entre estas versiones sería el rostro exclusivo de la versión de City Toys y la pieza del abdomen y la ingle, que es diferente entre la versión de City Toys y la versión de Mafex, que ya analizamos en el video versus de esta figura. Con el acabado mate ya conseguimos una mejora importante, pero todavía podemos llevar este esculpido mucho más lejos trabajando luces y sombras. Tomamos una pequeña cantidad de pigmento y lo aplicamos siguiendo las formas que ya existen en la figura. La idea no es pintar sobre ellas, sino acentuar su volumen de manera natural. Y aquí hay un detalle importante. Si solo buscas el acabado mate, lo recomendable es aplicar una segunda capa de barniz. Pero para trabajar con pasteles nos detenemos después de la primera, porque esa superficie permite que el pigmento se adhiera correctamente. A partir de aquí trabajamos de forma gradual. Poco producto, difuminamos y repetimos solo donde haga falta. Así podemos controlar mejor el contraste y mantener transiciones suaves con el color original. Ahora solo queda sellar y proteger todo el trabajo. Aplicamos una segunda capa de barniz mate con pasadas ligeras y uniformes. Esto fija el pigmento, protege el sombreado y termina de unificar el acabado. Una vez cubiertas todas las piezas, dejamos secar completamente durante 24 horas. Y ahora sí, este es el resultado. El mismo Superman, pero con una presencia completamente distinta. Ahora el esculpido tiene mucha más profundidad. Las sombras acompañan mejor la luz y todo ese detalle que ya existía en la figura se siente mucho más marcado. Pero más allá del acabado, lo que realmente cambia es la presencia. Antes se veía con una muy buena base. Ahora todo ese potencial está a la vista. Antes dependía mucho más de la iluminación, ahora las luces y sombras le dan profundidad por sí mismas. Y cuando lo vemos completamente terminado es cuando toda la transformación cobra sentido. Ahora sí, este Superman tiene la presencia del hombre de acero. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué otra figura crees que merece una mejora como esta? Te leo en los comentarios. Si disfrutaste este video, en el canal encontrarás más contenido donde llevamos figuras un paso más allá. Customs, comparativas y reseñas pensadas para coleccionistas que buscan algo más. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir descubriendo figuras que no solo se coleccionan, se transforman.